En medio del océano Índico, donde el viento aún susurra nombres que nadie recuerda, flotan 3 islas como fragmentos de un mundo que ya no existe. Mauricio, Reunión y Rodríguez. Las Mascareñas, jardines perdidos donde la evolución tejió criaturas que no temían al hombre, porque nunca lo habían visto. Aquí caminó el dodo, sin miedo ni enemigos. Aquí cantó el periquito de Mauricio con un plumaje de fuego y voz de la selva. Aquí reptaban lagartos que brillaban como joyas bajo el sol y tortugas gigantes que conocían el ritmo de los siglos. Pero en el siglo XVII llegaron barcos y con ellos cuchillos, ratas, fuego y hambre. En menos de 100 años, el silencio se volvió la norma. Las especies que no huían fueron devoradas y las que lo hicieron fueron olvidadas. Hoy los bosques que quedan están fragmentados, los cantos son reconstrucciones y los ojos que miran desde las ramas ya no confían. Las Mascareñas no son solo islas, son advertencias, son epitafios escritos en plumas, escamas y huesos. Y si escuchas con atención, cuando el viento sopla, puede que oigas el último llamado del dodo, no para que lo salves, solo para que no lo olvides. Bienvenidos al segundo episodio en teoría, pero que en la práctica sería el primero de Historia Natural, la sección donde vemos la historia de los ecosistemas del planeta, viendo a sus especies que viven en ellos, sus características y la relación con los seres humanos. Antes de hablar de las Mascareñas, es necesario explicar el gran problema de las islas, porque veremos que casos como el de Mauricio, Reunión y Rodríguez no son aislados. Y es que muchas veces veremos que las especies insulares o que viven en islas son las primeras en extinguirse antes de las que viven en los continentes. Miau, para quien no lo sepa, por definición, una isla es una porción de tierra naturalmente emergida, rodeadas por agua. Su área es menor a la de un continente, pero mayor a la de un islote, siendo más estables que un pequeño banco de arena. A un conjunto de islas, se le denomina archipiélago, cuando están relacionadas geográficamente. Sin embargo, las islas son unos ecosistemas muy limitados para vivir, y el humano les explicará el porqué. Entonces hagámonos la siguiente pregunta: ¿por qué las islas son ecosistemas limitados? Vivir en estos lugares, conocidos también como ecosistemas insulares, es complicado por los siguientes factores. Tienen recursos escasos y limitados. Con recursos obviamente nos referimos al agua, las zonas de anidación, reproducción y el alimento, debido a que la porción de tierra es muy pequeña en comparación a un continente. También algo que favorece a las especies de la isla es el aislamiento, porque el mar es una barrera natural que separa la fauna insular de la continental, fomentando el endemismo, es decir que las especies que viven en islas muchas veces no se van a encontrar de forma natural en ningún otro continente. Pero también son vulnerables al impacto antropogénico, como la introducción de especies invasoras, el turismo mal fomentado y la actividad pesquera, por decir algunos. En estos vamos a profundizar a continuación. Empecemos con el tema de los recursos naturales. Como bien dije, una isla es más pequeña que un continente, pero es mucho más grande que un islote. Por ende, al no ser tan grandes, estas tendrían una capacidad determinada por su tamaño de fuentes de alimento, agua, refugios y zonas de anidación para poder mantener un ecosistema saludable.
con nichos ecológicos ya definidos entre las especies que llegan a ocupar estos lugares como su hábitat principal. Esto se ve definido no solo por el mencionado tamaño de la isla, sino que también por la distancia con los continentes, pues mientras una isla sea más cercana a un continente, más fácil será para los seres vivos colonizarla, y esto aumentará su diversidad biológica. El ecosistema de una isla es mucho más frágil en comparación a los que hay en los continentes, pues las especies que llegaron a esa isla y evolucionaron para adaptarse a sus condiciones les sienta muy mal la introducción deliberada o incidental de otra especie que pueda depredarlas, competir con ellas o transmitirle enfermedades. Un ejemplo local sería el del sándalo de Juan Fernández, una especie de planta que habitaba en la isla del mismo nombre perteneciente a Chile, que desapareció por varios factores, entre ellos la sobreexplotación de su madera aromática y por la presencia principalmente de especies invasoras como las cabras. Esto es un buen ejemplo de que las islas son ecosistemas vulnerables ante el fenómeno de las invasiones biológicas. Y con esto de la vida en ecosistemas insulares ya explicado, vamos directo al grano con lo que nos trae aquí. Las Mascareñas son un grupo de islas ubicadas al suroeste del Océano Índico. Las tres islas que componen el archipiélago son Mauricio, Reunión y Rodríguez. Empezaremos primero con la isla más conocida del archipiélago, Mauricio. Después continuaremos con Isla Reunión y terminaremos con Rodríguez. Para hablarnos de la primera de las islas de las Mascareñas, tendremos a Fiona al mando. Gracias, Nico. Mauricio es la isla más conocida del archipiélago de las Mascareñas, pues ese no solo es el nombre de su isla, sino que también es un país independiente. Esta isla se ubica principalmente al sur del continente africano, en medio del Océano Índico y al este de Madagascar. Su superficie es de 2.040 kilómetros cuadrados, es una isla relativamente joven, que posee un origen volcánico, pues surgió a partir de erupciones submarinas en los últimos 8 millones de años. Los 177 kilómetros de costa están rodeados casi por completo por una barrera de coral, que resulta ser la tercera más larga del mundo. Tiene dos ríos que la recorren, el Gran Río del Sudeste y el Río Negro, que son las fuentes principales para la energía hidroeléctrica. La principal fuente de agua dulce es el lago Bacoas. Más de la mitad del territorio es fértil, por lo que se cultivan caña de azúcar, té, tabaco, flores, frutos e incluso hortalizas para consumo local. Tiene un clima tropical, con pequeñas variaciones a lo largo del año, pues está cerca del trópico de Capricornio, con costas cálidas, montañas cubiertas de bosques, y tiene una de las mejores calidades respecto al aire. Ahora, hablando de la biodiversidad de Mauricio, la isla tiene más de 700 especies de plantas con flores o angiospermas, de las cuales solo 246 son plantas endémicas y solo se encuentran de manera natural exclusivamente en esta isla. De la flora de la isla destacamos al árbol ébano, perteneciente a la especie Diospyros tessellaria, perteneciente a su vez a la familia de las ebenáceas. Este árbol alguna vez fue la especie más extendida de la isla y la más común. El árbol ébano es enorme, llegando a alcanzar los 20 metros de altura, con los ejemplares maduros que tienen troncos de más de un diámetro, pero al ser talados intensivamente y al ser una especie vegetal de crecimiento lento, hoy en día los ejemplares más grandes que existen tienen troncos de unos 50 centímetros de diámetro. En cuanto a su follaje, las hojas más gruesas tienen una superficie verde oscura, y en el interior es ligeramente más pálido. Una característica distintiva es que las nervaduras y márgenes de las hojas son translúcidas al contacto con la luz. Producen flores pequeñas de color blanco y con olor, además de frutos carnosos.
El nombre de esta y otras especies de la familia de las ebenáceas se debe a que producen madera de ébano caracterizada por su color negro oscuro, siendo en su hábitat natural un árbol de dosel, común de los bosques secos y húmedos de las tierras altas de la isla. La especie fue ampliamente explotada por los europeos, primero por los holandeses, que se asentaron por primera vez el 17 de septiembre de 1598 en la isla, intentando establecer un negocio organizado de la venta de la madera, pero debido a los ciclones parte del clima tropical que afectaban a la isla y destruían los asentamientos, la presencia de ratas que se habían colado en los barcos y que éstas arruinasen los cultivos, así como el comercio ilegal entre colonos con barcos ingleses y sumando a las frecuentes rebeliones de esclavos en la isla, los holandeses terminaron abandonando Mauricio en 1710. La flor nacional de Mauricio es la Ruisia boutoniana, una especie de arbusto endémica perteneciente a la familia de las malváceas. Existen otras especies vegetales que son endémicas de Mauricio, pero para no extendernos mucho, vamos ahora a hablar de la fauna endémica e introducida de la isla. Miau, la fauna de Mauricio está compuesta por más de 60 especies de aves terrestres, más de 400 especies marinas, incluyendo a 768 peces, también abundan los mamíferos endémicos como introducidos, junto a reptiles, anfibios y otras especies. Empecemos primero con las aves. El loro de pico ancho, Lophositacus mauritianus, es quizás la especie más rara de la isla, que está opacada por el dodo. Esta especie endémica desapareció de la isla debido principalmente a factores antropogénicos como la deforestación y la caza indiscriminada, prueba de que en las Mascareñas fue un ecosistema destruido por el hombre. Además de la depredación de sus nidos por especies exóticas invasoras. Sus últimos avistamientos datan de 1673 a 1675. Su extinción se pudo haber producido en 1680 y en 1693 fue el año en que definitivamente no se encontró a ningún ejemplar. La especie se conocía por los restos óseos, así como los reportes de viajeros que arribaron a la isla. Poco se sabe de la biología y el rol ecosistémico que podría haber desempeñado la especie en su hábitat, aunque por su pico se cree que se alimentaba de nueces de gran tamaño. Pese al gran tamaño que tienen, no perdieron por completo la habilidad de volar. Se describe a menudo que los loros de pico ancho no eran hábiles voladores, lo que pudo haber facilitado la caza por parte de los seres humanos, así como los depredadores introducidos. Otra especie de la que tampoco se sabe mucho que habitó en la isla es el loro gris de Mauricio, Psittacula bensoni, especie de ave extinta al igual que el loro de pico ancho, endémica de las Mascareñas, habitando en Mauricio y Reunión. Es tan poco el conocimiento y la información que se tiene de la especie que para realizar la reconstrucción de la misma en el arte científico y naturalista, muchos artistas se basan en descripciones contemporáneas, restos subfósiles y los parientes vivos que quedan en la actualidad, como la cotorra de Mauricio, Psittacula eques, especie que se encuentra en grave peligro de extinción debido a que su población no supera los 100 ejemplares. Algo que incitó el exterminio de los loros grises en la isla de Mauricio fue el hecho de que eran considerados plagas para los cultivos. Sumado esto a la deforestación, provocó que desaparecieran de Isla Reunión en 1730 y de Mauricio en la década de 1760. De las aves extintas, el ícono de la extinción y la especie más famosa que habitó en la isla es el dodo, Rhapus cuculatus.
El dodo era un miembro del orden de los columbiformes, orden al que pertenecen las palomas y afines, pero que había perdido la capacidad de volar, adaptándose a un modo de vida terrestre. Su pariente más cercano era el solitario de Rodríguez, otra ave extinta de la cual hablaremos más adelante. El único pariente vivo que tiene el dodo en la actualidad es la paloma de Nicobar, oriunda de ciertas islas del Océano Índico. Dado a su extinción reciente, tener una descripción exacta del dodo es complicado. Hay aquellas que se basan en documentaciones y dibujos antiguos por parte de exploradores. Y por otro lado también está la evidencia de los huesos, uno de los cuales es un esqueleto que lo preserva en su postura natural cuando aún existía. Para adaptarse a su ambiente, el dodo perdió la habilidad de volar, y con ello sufrieron una fuerte regresión en la musculatura y de sus ligamentos en el esternón, además de una transformación en el plumaje, volviéndose filamentoso y su cola se acortó extraordinariamente. El dodo era posiblemente un ave que llegaba a 1 metro de altura, rondaba un peso de 10 kilos, aunque algunas publicaciones no concuerdan con esto. Su pico era largo, de aproximadamente 23 centímetros, sirviéndole para romper la corteza de los cocos, con una punta en forma de garfio. La visión del dodo que se tiene comúnmente en el arte humano, como un ave obesa, es producto de ejemplares cautivos sobrealimentados por los marineros. El ser humano arribó a la isla de Mauricio en el siglo XVI, y las primeras noticias que se tenían de su existencia en Europa datan de 1574. Los descubridores portugueses lo llamaron dodo, que significa estúpido, de manera coloquial, por su torpeza y por lo no tan complicado que resultaba cazarlas, aunque es cierto que el dodo tiene un cerebro proporcional al tamaño de su cuerpo, teniendo un nivel de inteligencia similar al de las palomas, sus parientes más cercanos, aunque no es que el dodo se dejara cazar por voluntad propia, ya que al evolucionar sin contacto humano, no los veía como depredadores. La destrucción de los bosques, la caza indiscriminada, la propagación de enfermedades y la introducción de especies exóticas invasoras causó que los dodos desaparecieran del planeta y de la isla de Mauricio en 1662, fecha en la que se vio al último de los ejemplares. Miau. Otras especies de Mauricio, que son parte de su fauna endémica, son la paloma rosa de Mauricio, Nesoenas mayeri, especie que aún se encuentra en la isla, estando hoy catalogadas como especie vulnerable, pero en 1991, su población no superaba los 10 individuos. La época de reproducción de la paloma rosa comienza en agosto y septiembre, aunque pueden criar durante todo el año. Son monógamas y ambos ejemplares, tanto el macho como la hembra, participan en la creación del nido, donde criarán a sus polluelos. Estas palomas se alimentan de vegetación nativa. Otra especie igual de fascinante es el cernícalo de Mauricio, Falco puntatus, endémico de los bosques de la isla, donde se alimenta de gecos, libélulas, aves pequeñas, cucarachas y grillos. Pese a que hoy se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción, esta ave junto a la paloma rosa son ejemplos de conservación biológica. Otras especies incluyen paseriformes, como el fodi, de la especie Foudia rubra, el anteojito gris, Zosterops mauritianus y un largo etcétera. En cuanto a la diversidad de mamíferos en la isla, Mauricio cuenta con varias especies endémicas, principalmente de murciélagos, como el zorro volador de Mauricio, perteneciente a la especie Pteropus niger. Los zorros voladores no solo destacan por su gran tamaño, son además murciélagos frugívoros. Esto quiere decir que se alimentan de frutas y cumplen un rol importantísimo en el ecosistema como dispersores de semillas y polinizadores. El otro murciélago endémico es el murciélago de tumba de Mauricio, Taposaurus mauritianus, un pequeño quiróptero insectívoro que curiosamente no solo habita en Mauricio, sino que también se lo ha registrado en Madagascar y África continental.
Sin embargo, muchas de estas especies están en peligro de extinción o se han extinto en su hábitat natural, y tristemente no solo fue la caza intensiva por los seres humanos y la ocupación de su hábitat por nosotros lo que las llevó a este punto de no retorno, sino que también fueron las especies exóticas invasoras que el ser humano trajo consigo, quienes también colaboraron en la destrucción de este ecosistema. Miau, los humanos trajeron a varias especies que alteraron la dinámica ecológica de la isla. Estas especies fueron traídas intencionalmente o accidentalmente. Las especies que el hombre trajo a la isla son los cerdos, sus Scrofa domesticus, que fueron introducidos en 1606 por los holandeses, junto a especies como el ganado vacuno y caprino, siendo que a mediados del siglo XVII se establecieron. El ganado vacuno y caprino se alimentaron de la vegetación autóctona, propiciando la deforestación, la erosión de los suelos y la emanación de gases de efecto invernadero. Los cerdos, al ser omnívoros, tuvieron un impacto mayor, pues se alimentan de los huevos de aves nativas como el dodo, diezmando a los ejemplares que estaban por nacer, y les contagiaban enfermedades, como la salmonela e influenza A. Los gatos, también fuimos introducidos en la isla de Mauricio, y nuestro impacto, al igual que los cerdos, es alto, pues ya directamente los gatos somos carnívoros estrictos, por ende debemos comer carne para subsistir, aunque muchas veces mis congéneres matan por puro instinto a animales pequeños o jugando. Las ratas y ratones también fueron introducidas, pero esta vez los navegantes desconocían que en los barcos se podían colar, y muchos roedores vinieron a depredar a los polluelos y los nidos de las aves. Ustedes, los gatos, se dispersaron por la isla en los siglos XV y XVI, siendo transportados por los humanos. Los perros llegamos a Mauricio en el siglo XVI. Los perros, al igual que los gatos, se establecieron en la isla, causando un grave impacto en el ecosistema y sus especies. Cabe resaltar que actualmente, los perros que viajan a la isla con sus dueños deben tener microchip, estar esterilizados y sanos, además de registrarse dentro de 15 días posteriores a la llegada. La especie invasora de la isla que es considerada como la más exótica fueron los macacos cangrejeros, Macaca fascicularis. El motivo de la introducción de estos primates provenientes del sudeste asiático es desconocido, pues no se sabe por qué los exploradores los llevarían consigo. Lo más probable es que estos monos eran mascotas de los navegantes, un caso similar a los macacos que hoy se encuentran en el peñón de Gibraltar. Y pasamos de la isla de Mauricio a la isla de Rodríguez, la segunda isla del archipiélago de las Mascareñas, actualmente dependencia de Mauricio, ubicada a 566 kilómetros al este, en medio del Océano Índico, con un área de 109 kilómetros cuadrados. También cuenta con un arrecife de coral que la rodea. La isla fue descubierta en 1528 por Diogo Rodríguez, mientras regresaba a Portugal en una flota bajo el mando de Pedro de Mascarenas. Aunque primero se tiene constancia de que las Islas Mascareñas fueron conocidas antes por los navegantes arábigos, antes de la llegada de Diogo Rodríguez, aunque fueron pasadas por alto y no fueron colocadas en el mapa. La fauna que vive en Rodríguez se conforma de varias especies endémicas, como el zorro volador, Pteropus rodricensis, cuyo hábitat natural son los bosques tropicales de dicho lugar. Se trata de un murciélago sociable, que forma grandes grupos, y alcanza un peso de 350 gramos, con una envergadura de 90 centímetros. Está catalogado como especie en peligro de extinción. Pero sin duda su especie más conocida es el solitario de Rodríguez, Pezophaps solitaria, un ave columbiforme pariente del dodo, también llamado como dodo de Rodríguez o dodo blanco. Al igual que su primo de Mauricio, esta ave perdió la capacidad de volar. El solitario fue observado por primera vez por Francois Leguat, jefe de un grupo de hugonotes franceses que colonizaron la isla de 1691 a 1693. Leguat describió con gran detalle a este animal, incluyendo su solitario comportamiento de anidación. Los hugonotes alabaron al ave por su sabor, sobre todo el de sus polluelos.
La caza indiscriminada y la introducción de depredadores como el gato, hizo que las aves comenzaran a escasear, y fue en 1755, que Consigny trató de capturar un ejemplar sin éxito. El último reporte del ave fue en 1761, cuando fue avistada en un momento en el que ya era escasa y rara de ver. Para 1778, el solitario de Rodríguez ya estaba completamente extinto. Miau, del solitario de Rodríguez se han encontrado numerosos huesos, aunque no hay especímenes montados. Estas aves se caracterizaban por la presencia de una gran e inusual protuberancia, ubicada en la base del pulgar. Cuando aún estaban vivos, era probable que la protuberancia estuviese cubierta por una gruesa capa de piel, y parece que era utilizada como un arma. Esta hipótesis se basa en que se encontró la misma protuberancia en el ganso canadiense, y las observaciones parecen indicar que las aves eran muy territoriales al momento de criar, y es presumible que las aves se golpearan con las alas en disputas. Las aves no eran los únicos saurópsidos que vivían en el archipiélago de las Mascareñas. Se sabe al menos que también habían tortugas gigantes, parecido al caso de las Islas Galápagos. Tal es el caso de la tortuga ensillada de Rodríguez, Cylindropsis bosmeri. El epíteto específico del nombre de esta enorme tortuga viene del naturalista holandés Arnoud Bosmer. Esta tortuga, junto a otras especies de su género, descienden de un ancestro común que vivía en la isla de Mauricio y que colonizó Rodríguez hace muchos millones de años. Las tortugas gigantes eran auténticas ingenieras del ecosistema. Se alimentaban de frutos y eso ayudaba a mantener la estructura del bosque, dispersando las semillas y reciclando los nutrientes nativos, haciendo así que el bosque rejuveneciera. Sin embargo, la llegada de los seres humanos resultó catastrófica para las tortugas, pues no solo eran cazadas para aprovechar su carne, grasa y aceite, sino que también al introducir nosotros especies invasoras como las ratas y los cerdos, que se alimentaban de los huevos y las tortugas bebés, esto provocó que su número decreciera hasta la extinción. La desaparición de las tortugas gigantes de las Mascareñas tuvo graves consecuencias ecológicas, alterando el paisaje y la regeneración del bosque autóctono. Antes de pasar a la última isla para finalizar, que es Reunión, debemos hablar de la fauna marina que rodea el archipiélago de las Mascareñas. Este archipiélago tiene una gran cantidad de fauna marina muy diversa, desde corales que conforman diversos arrecifes, alrededor de 215 especies de moluscos, 115 especies de crustáceos diferentes, hasta una variedad de peces de arrecifes, incluyendo a especies bien grandes como rayas, tortugas marinas, delfines y tiburones, siendo las aguas de la isla de Reunión la que tiene la mayor cantidad, con 1200 especies marinas de peces en sus arrecifes, lagunas y aguas profundas. Miau. Por último tenemos la isla de Reunión. Esta isla, curiosamente, no pertenece a la República de Mauricio, sino que es un departamento de ultramar y región ultraperiférica de la Unión Europea, perteneciente a Francia. En cuanto a su descubrimiento, es probable que los exploradores austronesios atravesaron el Océano Índico, desde Indonesia hasta Madagascar y África continental, unos siglos antes de Cristo, divisaran el archipiélago de las Mascareñas, con la isla de Reunión y más tarde, en el siglo X, navegantes arábigos, divisaron la isla, y la bautizaron como Dinamorgavin, que significa isla occidental. Esta isla deshabitada vio el arribo de barcos portugueses, cuando llegaron en el siglo XVI de camino a las Indias. En 1500 se dice que un navegante portugués, conocido como Diogo Díaz, desembarcó en la isla, pero el 9 de febrero de 1512 o 1513, desembarcó Pedro de Mascarenas, el mismo que lideró la expedición de Diogo Rodríguez, y en 1520, las tres islas, Mauricio, Reunión y Rodríguez, fueron nombradas como archipiélago de las Mascareñas. Esta isla tiene una superficie de 2.512 kilómetros cuadrados y está ubicada sobre un punto caliente de la corteza terrestre.
Reunión es una isla volcánica nacida hace unos 3 millones de años y su volcán más famoso es Piton de Snelles y se caracteriza por tener un clima tropical húmedo templado por la influencia oceánica de los vientos alisios. Reunión además tiene una estación húmeda o lluviosa que va desde enero a marzo. En dicha estación es donde cae la mayor parte del agua de lluvia durante el año. Una estación seca que va desde mayo a noviembre, mientras que abril y diciembre son meses de transición, pudiendo a veces ser muy lluviosos como a veces muy secos. Y una vez le hemos dado un vistazo breve a su historia y su geografía, vamos a hablar de la biodiversidad de la isla Reunión. En cuanto a los lagartos, tenemos al camaleón pantera de la especie Furcifer pardalis, una especie que es realmente originaria de la isla de Madagascar y que fue introducida por los seres humanos a Reunión, pero se ha adaptado al clima tropical de Reunión como una especie naturalizada. Esto quiere decir que su existencia no ha demostrado comprometer la salud ecosistémica. Se cree que la introducción del camaleón pantera a Reunión fue hecha en el siglo XIX, adaptándose con éxito a los bosques tropicales, pudiéndose encontrar en estos. Además cuentan con un estatus de especie protegida y curiosamente este camaleón recibe el nombre de Sendormi o Endormi de la Reunión. Cualquiera de los dos se les puede llamar así en la isla. Como el resto de los camaleones, estos animales cambian de color, pero no para camuflarse y así atrapar de mejor forma sus presas, que son mayoritariamente insectos, sino que lo hacen para comunicarse con otros congéneres. Como ave extinta tenemos al loro de las mascareñas, Mascarinus mascarinus, la única especie de loro de su género que desapareció a principios del siglo XIX. Esta especie era exclusiva de la isla de Reunión. Fue descrita por numerosos viajeros que arribaron a Reunión e incluso se tiene informes de ejemplares cautivos enviados a Francia a finales del siglo XVIII. Este loro desapareció por la caza indiscriminada y el último informe que se tiene de esta especie data de la década de 1770. Las aves que estaban cautivas en zoológicos de París seguramente murieron en la misma época, quizás por no saber adaptarse al cautiverio o porque no tenían los cuidados óptimos para garantizar el bienestar animal. No obstante, se tenía constancia de que un ejemplar sobrevivió en el zoológico del rey de Baviera hasta 1834. Lastimosamente no se tiene mucha información de la biología y ecología de esta especie. Lo poco que se sabía del loro de las mascareñas es que habitaba en bosques inhabitados por el ser humano, donde se alimentaban de frutas y nueces. Una especie de ave que no se ha extinto afortunadamente es el petrel de Barau, Pterodroma baraui, una especie de hábitos pelágicos. Esto quiere decir que mayormente pasan toda su vida en mar abierto alimentándose y solo van a tierra para descansar y reproducirse. Y curiosamente, el sitio de anidación preferido por esta especie es la isla de Reunión. Su nombre es un homenaje directo a Armand Barau, ingeniero agrónomo y ornitólogo del territorio francés perteneciente a la isla de Reunión, y curiosamente esta especie de ave marina es una cuyo descubrimiento es reciente, siendo la fecha en la que se descubrió 1964. Está catalogada como especie en peligro de extinción, ya que cuenta con un área de reproducción muy restringida, además que en el pasado eran cazadas por los seres humanos, siendo actualmente las amenazas que enfrentan las especies invasoras y la contaminación lumínica, ya que las aves jóvenes se desorientan por las luces artificiales, como la de los faroles y proyectores de instalaciones deportivas, confundiéndolas con la bioluminiscencia de los calamares y haciendo que se alejen del mar creyendo que hay calamares ahí. Y con esto, terminamos de ver a la gran mayoría de los animales en las mascareñas. Es hora de los últimos comentarios y reflexiones. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Las mascareñas son sin duda un triste ejemplo de un ecosistema único, que fue destruido directamente por la acción humana, pues muchas de sus especies quedaron olvidadas en la historia, algunas como el dodo, se hicieron populares en la cultura, mientras que otras como el loro de pico ancho o el solitario de Rodríguez, no quedaron para ser inmortalizados en los anales de la historia. Es importante que cuidemos la naturaleza, y evitemos explotar demasiado los recursos naturales, ya que son finitos, sobre todo los de las islas. Miau, las mascareñas están para recordarnos que quizás no podamos salvar a las especies ya extintas, trayéndolas de vuelta, sino que la única forma de salvarlas es no olvidándolas, y esto sería el episodio primero en la práctica, y el segundo en teoría, de esta sección. Esperamos que les haya gustado, y si es así apoyen el canal y nuestro contenido, suscribiéndose y dándole un me gusta, así como compartida.